Muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos a esta edición de Café con Colegas con el Diccionario al Español de México. O sea, nada más y nada menos. Chequen ustedes. Dejen que les lea un poquito de la bio de nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Eric. Eric Gracias. Daniel Franco Trujillo es profesor investigador en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, donde forma parte del equipo lexicográfico del proyecto del Diccionario del Español de México, el famosísimo DEM, como le decimos. Sus principales líneas de investigación son la lexicología, la lexicografía y la terminología, y ya él se encargará de explicar las diferencias entre los tres. Le estaba yo comentando a Eric justo antes de empezar la grabación que nos da mucho gusto que aceptara la invitación y recibirlo, porque normalmente los cafés los hacemos con colegas, con traductores. Una vez tuvimos una editora, pero a final de cuentas acabamos como reciclando las narrativas. Lo mismo que nos decimos en todos los foros de qué es un buen intérprete, qué es un buen traductor, cómo se debe trabajar la lengua. A veces sí puede que metamos algunas variaciones. Por ejemplo, cuando invitamos justamente a una intérprete chilena activista que vino y nos enseñó que hay que cuestionar las reglas de la interpretación, porque ¿quién dice que tienen que estar escritas en piedra? Creo que fue lo Claro. más revolucionario que hemos Ok. escuchado. Pero sí está muy padre que nos abramos otras perspectivas. Por eso la visita de hoy de Eric es tan interesante en eso de que esperemos que nos lleve a reflexionar acerca del idioma, de las variantes, de otras formas, sobre todo porque, bueno, tenemos a Silvia de Argentina, pero el resto de los participantes hasta ahorita en la mañana somos mexicanos. Entonces, en este debate que se ha vuelto más relevante a últimas fechas de que hablamos de descolonizar el pensamiento. Hola Silvia, buenos días. Se vuelve como más relevante porque hay mucha gente que sigue muy defendiendo que la RAE es la fuente suprema de lo que dicta el español porque es de España, y porque lo inventaron ellos y porque Claro. tiene el sello de aprobación de la realeza o no sé, muchas cosas que la gente dice sin considerar que, pues, cuáles fueron los propósitos de la creación de la RAE para empezar, ¿no? Es una institución totalmente colonialista que se creó justo con el propósito cuando estaba perdiendo fuerza España sobre sus colonias, dijo, bueno, otra forma de influir es a través de yo voy a mandar sobre el lenguaje, porque si tú mandas sobre el lenguaje, mandas sobre las creencias de alguna forma. Entonces, sí es importante pensar, bueno, ok, sí, la RAE siempre tendrá su lugar, pero ¿qué pasa con las otras academias de la lengua de todo el continente? Que también hablamos español, tenemos nuestras variantes y tenemos derecho a estar presentes en la mesa, en las discusiones y demás. Entonces, por eso agradecemos mucho la presencia de Eric. Aquí lo voy a dejar yo, porque pues yo no soy la que va a hablar el día de hoy. Eric, nuevamente, muchísimas gracias. Nada más un paréntesis, está con él nuestra queridísima Claudia Moreno. Para quienes sepan o no sepan, ella es la que administra el grupo de Lista Negra, que es famosísimo también en nuestros círculos, pues porque es una guerrera, porque ha sido pionera en la defensa de la gente a la que le dejan de pagar y por qué no vamos a dejarnos. Y, ay, te amo, Claudia. Es una activista, Hola. traductora audiovisual brillante, escribe divino, se nota que es de mis personas favoritas en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, hoy no toca hablar tampoco de Claudia, ahora sí ya dejamos la palabra a Erika. Y voy a empezar a compartir su presentación. Les pido por favor micrófonos apagados, cámaras prendidas, sí, porque pues nuestro ponente que vea que lo que estamos trabajando está registrándose en nuestros cerebros y no es un monólogo y se va a sentir muy solo. Entonces, cámaras sí prendidas, micrófonos apagados, preguntas y respuestas las dejamos hasta el final. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a empezar a compartir su pantalla. Bienvenido, Eric. La palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por esta invitación. Y bueno, espero cumplir con esas expectativas que tienen de realmente ofrecerles algo que sea innovador al tipo de discusiones que suelen tener por lo general. Seguro que Independientemente sí. de eso, pues creo que todos y si la mayoría de ustedes son traductores e intérpretes, pues seguramente hacen uso de diccionarios, ¿no? Inevitablemente, de modo que algo les interesará de esta presentación. Y sobre todo también dar a conocer el Diccionario del Español de México para que lo comiencen a usar ustedes, para que lo valoren en cierto sentido, lo conozcan si no lo conocían y en la medida de lo posible también lo difundan entre más personas, porque creo que ese es como uno
trabajos en los que seguimos insistiendo, seguirlo difundiendo para que cada vez más, tanto en México como fuera de México, la gente conozca este trabajo y se habitúen a consultarlo. Yo siempre digo, si logro que la mayoría de los que están presentes hoy o los que escuchen esta presentación comiencen a consultar primero el Diccionario del Español de México antes del de la RAE, pues es un éxito. O sea, no quiere decir que ya no consulten el de la academia, pero sí, particularmente para los mexicanos que le den prioridad al DEM, y solamente si no encuentran lo que están buscando, que puede suceder, pues que busquen, que utilicen otro tipo de obras lexicográficas. Pero bueno, lo primero que les quería comentar es que el objeto diccionario como tal, o como lo entendemos en la actualidad, a mí me parece que es como un objeto curioso y desde cierto punto de vista también extraño. Evidentemente nosotros ya estamos imbuidos en una cultura de utilizar el diccionario y seguramente la mayoría de nosotros cuando pensamos en el diccionario, pues pensamos en un libro. Probablemente esto vaya a ir cambiando poco a poco con las nuevas generaciones que cada vez utilizan más diccionarios digitales o diccionarios en la red, ¿no? Pero bueno, al menos en mi generación, y veo que varios también aquí que tienen más o menos mi misma edad o que son mayores que yo, pues todos crecimos con la idea del diccionario como una obra impresa, ¿no? Eh, y, eh, y no nos damos cuenta de toda la información que está codificada en un diccionario de una manera, en cierto sentido, medio artificial, porque la lengua es uso, y en ese sentido es interesante ver cómo, pues pensemos, intentemos como quitar esta idea que tenemos ya del diccionario, que ya nos hemos apropiado de ella, y vemos en esa obra que, pues por un lado, está una palabra ordenada, por lo general, alfabéticamente, sabemos cómo buscar, hay información gramatical, información etimológica, información ortográfica, en ocasiones de cómo se pronuncia, el comportamiento gramatical de las palabras, sus condiciones de uso, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, la actividad lexicográfica es algo que se suele dar por hecho, pero al mismo tiempo es uno de los objetos o herramientas que más se consultan en el día a día. Y la prueba es que pues prácticamente todos seguramente tenemos un diccionario en casa o tenemos una app en nuestros celulares o tablets o algún vínculo, conjunto de vínculos en internet que nos llevan a uno o más diccionarios. Entonces, pues desde una perspectiva propiamente práctica, el diccionario de lengua constituye un catálogo ordenado de registros léxicos que, como les comentaba, pues ofrece información sobre el significado de las palabras, más cómo se escriben, cómo se pronuncian, cuál es su origen etimológico, cómo se comporta gramaticalmente y cuáles son sus condiciones de uso. Pero también desde otro punto de vista, y este es interesante y a veces lo solemos pasar por alto o nunca lo hemos reflexionado como tal, un diccionario da testimonio de la memoria histórica de un pueblo y refleja también un deseo de conservación material y de reconocimiento de su patrimonio lingüístico. Y cuando pensamos en el diccionario de esa manera, pues creo que cambia nuestra perspectiva, ¿no? de lo que puede ser el diccionario. Evidentemente, pues si pensamos que el Homo sapiens tiene alrededor de 300,000, 200,000 años en la Tierra y tenemos aproximadamente como unos 5,000 años, al menos en los registros o lo que se ha encontrado de tradición escrita, pues vemos que es reciente, o sea, realmente reciente la historia de lo que es todo lo que se ha podido encontrar en cuanto a registros escritos y nuestra cultura, pues pensemos todo lo que hay previamente, ¿no? O sea, es muchísimo tiempo de historia de la humanidad de la que tenemos o poca idea o cierta idea. Y en cierta medida en las palabras podemos encontrar parte también de esa historia, ¿no? A pesar de que la lengua cambie, se transforma y demás, pero pues también ahí radica el valor de la lengua. O sea, si no pudiéramos, si no tuviéramos estos signos lingüísticos para conservar nuestra memoria, tendríamos que aprender en cada generación todo desde cero. Y en ese sentido ahí radica un valor importante de las palabras. La que sigue, por favor. Ahora bien, aproximadamente la historia de la lexicografía cubre como un periodo de unos 4,000 años. Y esto va desde las tablillas de barro elaboradas por los sumerios hacia el año de 2600 a.C.,
hasta pues, lo que conocemos actualmente, estos diccionarios digitales que son tan útiles como Word Reference o el Wiktionary o el diccionario de la Academia Española, el Merriam-Webster, etcétera, ¿no? En general, y los primeros datos lexicográficos recogidos en estas tablillas enlistaban palabras relacionadas con oficios, con aspectos del ganado, con objetos comunes y deidades. Ya a partir de la Grecia clásica, los trabajos lexicográficos partían más por un interés de codificar y aclarar o conservar aquellas palabras que ya eran obsoletas, inusuales o desconocidas que utilizaban los antiguos poetas. Y en este sentido se buscaba recuperar, ¿no?, la lengua clásica o la lengua que utilizaban los poetas más admirados en ese momento. También podemos señalar que, en términos generales, las obras lexicográficas de la antigüedad eran sobre todo reflexiones de aspectos históricos e interpretativos útiles para los gramáticos, para los filólogos, para los oradores y para los escritores. Es justamente durante el Renacimiento, debido al interés por las lenguas clásicas como el latín y el griego, que la lexicografía en Occidente empieza a florecer realmente, ¿no? Y aquí todo este conjunto de turbulencias religiosas que hubo hicieron que cada vez se presentara un mayor interés por estudiar el hebreo y el sirio, y comenzaron a aparecer también las primeras gramáticas de las lenguas vernáculas. Y justamente en el siglo XVII aparecen los primeros diccionarios monolingües de lenguas vivas, ¿no? Y bueno, justamente el primer diccionario monolingüe de una lengua bueno, una lengua vulgar, como se le llamaba, es en español, y ese fue el tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, que aparece en 1611. Y bueno, pues si algún día alguien tiene curiosidad de consultarlo, pues es interesante consultar este tipo de obras y ver cómo se pensaba el trabajo lexicográfico en ese momento. Pero bueno, esta es la primera obra monolingüe que encontramos en la tradición lexicográfica en Occidente. En 1638 aparece la Academia Francesa de la Lengua y empieza a elaborar el Diccionario de la Lengua Francesa, que se termina por ahí de 1694, si no recuerdo. Y en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en 1713 se funda la Real Academia Española, y entre 1726 y 1739 se publica el primer diccionario de la RAE, que es el Diccionario de Autoridades. La que sigue, por favor. Ahora bien, es importante también pensar que en realidad, en términos generales, cualquier diccionario está orientado a satisfacer las necesidades de alguien. Y es por eso que hay muchos tipos de diccionarios y que tienen características distintas. Y bueno, particularmente ustedes como traductores o intérpretes se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Dependiendo qué necesidad necesitan resolver, consultan cierto tipo de diccionario. Pero también se han hecho como ciertas tipologías, ¿no?, de qué tipo de lexicografía existe y qué tipo de obras lexicográficas existen. En el caso del tipo de lexicografía, pues por un lado está la lexicografía bilingüe, que antecede por muchos años a lo que es la lexicografía monolingüe. Es decir, que tenemos la entrada está en una lengua A, y el significado o la definición está en una lengua B, ¿no? Se busca en este sentido ciertas correspondencias entre inglés y español, o francés y español, portugués y español, alemán y español, por decir algo. También hay lexicografía multilingüe, estos diccionarios que presentan diferentes correspondencias entre muchas lenguas, ¿no? Y la lexicografía monolingüe, que es un poco en la que voy a estar profundizando en esta presentación, que es un caso donde la entrada está en la misma lengua que la definición, ¿no? Ahora bien, también podemos pensar en cuál es la orientación que pueden tomar las diferentes obras de consulta que conocemos. Y en este sentido podemos tener obras de tipo normativo, que nos dicen cómo debe ser la lengua o cómo debería de usarse la lengua, o de tipo descriptivo, es decir, cómo se usa realmente la lengua en un espacio y tiempo determinado, o por una comunidad de habla puntual, etc.
También podemos hacer el contraste entre lo que es un diccionario general o de lengua general, y que su interés es recoger el léxico común a distintas variantes de una misma lengua, o un diccionario regional que recoge el léxico en uso en una variante exclusivamente, ¿no? También podemos encontrar lo que es un diccionarios integrales, es decir, el léxico común a toda una comunidad de habla, y diccionarios diferenciales, también se hace este contraste. Es decir, aquellas obras que recogen el léxico que distingue a una variante específica del resto, ¿no? Evidentemente, pues esto nos muestra que pues, cualquier diccionario es parcial, cualquier diccionario es selectivo, y en cierto sentido también todo diccionario es hijo de su tiempo, y por lo tanto tiene guías de uso particulares, porque hay de muchos tipos, y pues sí, es cierto que uno puede hacer como un estudio sociológico de los diccionarios, o sociohistórico también de los diccionarios, e inevitablemente se muestra también cómo se reflejan ciertos prejuicios y saberes sociales y culturales que estaban de moda o que estaban normalizados en una época determinada, ¿no? Eso también desde esa perspectiva se puede abordar la obra diccionario como una obra discursiva en sí misma y analizarla desde una perspectiva social, histórica, etcétera, ¿no? Y por eso precisamente también es interesante, digo, creo que solamente los que nos dedicamos a la lexicografía hacemos eso, pero por algo es que tienen prólogos los diccionarios o tienen introducciones, porque ahí te ofrecen cuál es la orientación que tiene el diccionario, cuál es su alcance, cuál es su finalidad. Y muchas veces es interesante leer estas introducciones y estos prólogos porque nos indican cómo debe de usarse el diccionario y de qué manera lo podemos aprovechar para nuestras diferentes necesidades, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora es interesante pensar que la lexicografía monolingüe en el ámbito hispánico se ha caracterizado por ofrecer dos tipos de obra de consulta. Por un lado, los diccionarios generales y, por otro lado, los diccionarios de regionalismos. Los generales durante muchísimo tiempo dependieron en su totalidad de los registros que presenta el diccionario de la Real Academia Española, y los de regionalismos buscan ofrecer como aquellas singularidades o particularidades léxicas de una región en oposición con la común lengua española que se supone está representada en el diccionario de la Academia Española. En México, desde mediados del siglo XIX, ha habido una producción lexicográfica con obras de Melchor Ocampo, de García y Casbalceta, etcétera. Y estos diccionarios justamente eran diccionarios de mexicanismos y tienen la peculiaridad de que registraban o registran vocablos que supuestamente solamente se usan en México o tienen un uso mucho más frecuente en el español mexicano y que no aparecen o no aparecían en el diccionario de la Academia. Algo que todavía suele suceder hoy en día cuando vemos, por ejemplo, el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, que de hecho acaba de sacar una segunda edición a finales del año pasado, creo. Y por otro lado tenemos la lexicografía integral, cuya finalidad es buscar reflejar el saber hablar de cada variante. Es decir, el hablar como proceso histórico que se desarrolla y funda y se transmite en la sociedad a manera de tradiciones verbales. Y aquí es donde uno puede reconocer precisamente cómo habla el español en el caso del ámbito hispánico, ¿no? Evidentemente nosotros sí, o sea, tenemos la fortuna de poder entender el español de España, el español de Argentina, el español de Cuba, el español de El Salvador, etcétera, pero también notamos que inmediatamente cuando viajamos o conocemos a algún hablante de estas variantes, notamos que hay diferencias y nos parecen interesantes y le preguntamos, oye, ¿qué quiere decir esto en tu variante del español? ¿Qué quiere decir esto en tu dialecto del español, etcétera? Y pues es interesante porque nos damos cuenta que cada variante del español tiene ciertas particularidades y se da o se crea un saber hablar particular para cada variante en específico. Excepto el chileno, porque ese nadie lo entiende. Era una broma Bueno, para nuestro amigo sí. Matías, ¿no es cierto?
Sí, bueno, sí, evidentemente en ocasiones se nos dificulta en un primer momento entender ciertas cosas, pero después de estar ahí unas horas o unos días ya comenzamos afinamos nuestro oído y comenzamos a comprender cómo lo que nos están diciendo y nos podemos dar a entender, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, esta lexicografía integral o este conjunto de diccionarios se fundamentan sobre todo a partir de la base de reunir, documentar y describir el vocabulario de una lengua tal y como se utiliza en ese país, región o comunidad, sin prestar atención en lo más mínimo a los posibles contrastes que pueda tener con el de otros países o regiones que comparten la misma lengua. Y esto tiene mucho sentido porque, digo, más allá de que es muy útil tener estos diccionarios de regionalismos o de ismos o de mexicanismos, de chilenismos, de argentinismos, para conocer y comparar estas diferencias, pues la realidad es que en Argentina no nada más hablan con argentinismos y en Chile no nada más hablan con chilenismos y en México no solamente hablamos con mexicanismos, sino que hablamos un español que con base en una tradición culta bastante difundida y bastante compartida en todo el ámbito hispánico, se complementa con otro tipo de vocabulario que también refleja el proceso histórico por el que ha pasado cada país o cada comunidad de habla. Y de ahí se vuelve fundamental pues proponer, ¿no? Que en la medida de lo posible se comiencen a elaborar obras lexicográficas que atiendan al modo de hablar de por lo menos los diferentes países de habla hispana, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, pues tienen, ¿no? O sea, en Inglaterra tienen el Oxford y en Estados Unidos tienen el Merriam-Webster, por ejemplo, y otros diccionarios, pero pues un hablante estadounidense pues, dudo que vaya directamente al Oxford para resolver una duda de cuando quiere reconocer cómo se usa el inglés que refleja su propia variante, ¿no? Sino probablemente irán al Merriam-Webster o algún otro diccionario que utilicen, pero que registre esa variante. La que sigue, por favor. Entonces, sobre la base de esta idea de obras lexicográficas de tipo integral o diccionarios integrales, el DEM es justamente un diccionario integral que busca recoger y describir el vocabulario utilizado que se utiliza, ¿no? En toda la República Mexicana a partir de 1921. Es decir, estamos hablando de los últimos 101 años, ¿no? Aproximadamente. Este trabajo que se lleva a cabo en el Colegio de México desde 1973 y cuyo director es el doctor Luis Fernando Lara Ramos, pues es un trabajo bueno, a mí me apasiona obviamente y pues me parece verdaderamente un privilegio poder formar parte de este equipo lexicográfico y de esta obra. Y su objetivo principal es reflejar el léxico del español utilizado actualmente en nuestro país en cuanto a lengua nacional y en cuanto a sus modalidades escritas, orales, cultas, populares, urbanas y rurales, ¿no? La que sigue, por favor. El Diccionario del Español de México, si les estoy comentando que es desde 1973 que surgió el proyecto, pues ya estamos hablando de una historia de 40 años. Y algo que particulariza al Diccionario del Español de México es que, les digo, es un diccionario original, es un diccionario integral del español en su variedad mexicana, es descriptivo, es decir, le interesa describir cómo es que los hablantes utilizan la lengua y cómo utilizan el español, y está hecho a partir de criterios exclusivamente lingüísticos. Evidentemente, a lo largo de estos 40 años se han venido publicando varias ediciones de este diccionario, y siendo la última actualización o la edición digital de 2022 la versión más reciente. E incluso ahí en la diapositiva, pues pueden ver... no, creo que es la anterior, la diapositiva anterior, Flor. Antes, ahí está, ajá. Ese mero, ajá. Ahí vemos las diferentes versiones que han surgido del DEM. Y la última es justamente la app que se desarrolló, si mal no recuerdo, apareció en el 2020 o 2021. Fue cuando apareció esta app que pueden descargar a sus celulares, es gratuita y
ya sea en Android o en iOS, pueden descargarla, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, al ver de derecha a izquierda, el DEM actual engloba todos los anteriores. Sin embargo, bueno, pues esta imagen es testigo de cómo ha ido evolucionando este proyecto. Y en este caso en específico, el DEM ofrece un marco de referencia sobre lo que significa hablar español en México. Porque justamente, como comentaba un poco al inicio, Flor, pues sí, digamos, este colonialismo en el que hemos vivido, que también se refleja en el manejo de la lengua, suele provocar que muchas veces dudemos que nosotros hablamos correctamente el español, ¿no? O sea, difícilmente alguien hace un pequeño estudio de actitudes y creencias, dice, oye, ¿tú consideras que hablas bien español? Por lo general la gente es muy insegura y suele decir, no, el español se habla bien en España o se habla mejor en Colombia. También está este mito generalizado en el ámbito hispánico que el español, donde mejor se habla español es en Colombia. Pero pues la realidad es que en todos lados se habla y en todos lados se habla bien porque los hablantes se dan a entender, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de los lingüistas no hay una variante mejor que otra, ni hay una lengua mejor que otra, sino que todas las lenguas son igualmente válidas, todas las lenguas permiten expresar lo que los hablantes quieren comunicar, y si uno se da a entender, es suficiente criterio como para decir que son igualmente válidas cualquiera de las variantes. Pero el hecho de que uno aprenda a defender su variante o deje de dudar, ¿no? Y decir, no, pues yo la verdad estoy muy inseguro y pues yo lo digo así en mi variante, pero seguramente está mal dicho. Pues no, simple y sencillamente aprender a asumir que existe una manera particular de hablar español en México y que esa manera particular merece un reconocimiento y es tan válida como el resto de las formas de hablar español que existen en el resto de los países hispanohablantes, ¿no? Por ejemplo, esto es para los que nos interesa la lexicología y la lexicología hispánica en particular, pues es interesante porque de pronto encontramos pues estas diferencias, ¿no? Encontramos que hay palabras que comparten la misma forma, pero tienen significados distintos en una u otra variante del español. Y por ejemplo, pues para nosotros en el español mexicano, cuando decimos díscolo, para nosotros díscolo es una persona que es egoísta y que no le gusta compartir algo, ¿no? Pero si mal no recuerdo, creo que tal como está registrado el significado en el diccionario de la Academia Española, díscolo en España, o al menos en el DLE, significa desobediente. Y bueno, nos pasa en ocasiones que si, digamos, alguien consulta el diccionario de la Academia y pone díscolo y desobediente y no aparece registrado el uso, el que conoce, pues dice, ay, pues estoy utilizando mal la palabra, ¿no? O sea, yo siempre pensé que díscolo era que no le gusta compartir algo y es egoísta, y resulta que es desobediente. Entonces nos empezamos a sentir inseguros y tenemos esta idea que nos estamos desviando del buen uso de la lengua, ¿no? Y en realidad no, simple y sencillamente, digo, habría que averiguar por qué significa díscolo en el español mexicano egoísta, pero pues es lo que sucede, ¿no? Y así se va transformando la lengua a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la anterior otra vez, Flor, por favor. Ahí está. Entonces, bueno, ahorita este es el equipo de trabajo que actualmente está en el DEM. Les comentaba que pues, en ocasiones se pasa por alto que todo diccionario está hecho por personas. Uno piensa que pues, apareció así de la nada, o más bien nunca se pone a reflexionar quién habrá hecho este diccionario ni nada. Pero bueno, pues el diccionario es dirigido por el doctor Luis Fernando Lara, y también el doctor Lara junto con Francisco Segovia se encargan de hacer análisis, redacción y la revisión final de los artículos lexicográficos que se redactan. En mi caso, junto con otros compañeros como Nicterol Palacios, Carmen Delia Valadez, David Huerta Mesa y Diego Robles, nos dedicamos a hacer análisis y redacción de artículos lexicográficos. También tenemos a ciertas personas que se dedican a la documentación de vocabulario, ¿no? En este caso, bueno, Gilberto, que ya tristemente falleció, y la doctora Luz Fernández Gordillo, que tristemente acaba de fallecer hace unos días,
eran parte de personas que se dedicaban a la documentación de vocabulario, y hoy en día el encargado es Jesús Mendoza. Y también lo que tiene que ver con el ámbito computacional del diccionario, que están a cargo hoy en día Alfonso Medina, Juan Luis Serralde y Alejandro Rosales. En otro momento también Isabel García Hidalgo y Roberto Hamchande estuvieron ahí presentes, ¿no? Digo, gracias a ellos realmente es que existe o tenemos a nuestra disposición la app, que ellos la desarrollaron, en específico Juan Luis y Alejandro fueron los que desarrollaron la aplicación, y también el portal en internet al que pueden acceder, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues creo que una pregunta creo que importante, o una cuestión a considerar es, bueno, pues ¿de dónde se saca el vocabulario que integra el DEM? Y lo que se hizo fue construir en un primer momento un primer corpus que era de 1921 a 1974, y también recientemente se hizo otro corpus que abarca el periodo de 1975 a 2018. Y en este sentido reunimos un material de diferentes zonas de significación y géneros discursivos que abarca la lengua española dentro del territorio mexicano actualmente, para construir estos corpus y poder tener un acercamiento lo más representativo posible de las diferentes maneras que existe de hablar el español en México, ¿no? Entonces, principalmente el CEMC 1, el Corpus del Español Mexicano Contemporáneo, y el CEMC 2 son los que nutren los vocablos que entran al diccionario. En este sentido, no seleccionamos, no es como que nosotros decidíamos, va a entrar esta palabra porque así lo decidimos, sino que nos ajustamos justamente a los datos mismos medidos de manera cuantitativa. Y en un principio se empezó a definir el vocabulario que era mucho más frecuente y que tenía mayor dispersión en los diferentes géneros discursivos o textuales que consideramos, ¿no? Pero bueno, les decía que en un primer momento se buscaron todas aquellas áreas de significación que resultaban etnológicamente y comunicativamente relevantes para los mexicanos. Y la verdad es que el CEMC nos dio una gran cantidad de vocabulario y refleja en buena medida las formas de hablar español que tienen los mexicanos. Gracias a las computadoras, evidentemente, pues hoy en día es bastante sencillo saber qué palabras son más usuales que otras, cuáles son menos usuales, en qué ámbitos y géneros textuales se utilizan, etcétera, ¿no? Y para ello, pues sí se creó un sistema cuantitativo que nos fue dando los resultados ordenados, de manera que al redactar el diccionario se partió, como les comentaba, de aquellos vocablos que eran más usuales a los menos usuales. Ahorita ya agotamos todo el CEMC 1, digamos, todo el vocabulario que pudimos recuperar del CEMC 1 ya está en el diccionario del español 2. Ahorita se está procesando y vamos a empezar a trabajar también con todo lo que venga en el CEMC 2. Y ahorita también les voy a comentar cómo es que recuperamos otro tipo de vocabulario o más vocabulario. La que sigue, por favor. Entonces, dado que el DEM buscaba reunir un corpus que representara la mayor diversidad de emisiones lingüísticas posibles, tanto orales como escritas, lo que se hizo fue buscar textos hablados y escritos que se consideraron eran pertinentes para dar cuenta del español mexicano contemporáneo. Ahora pues, se preguntarán, o a lo mejor a alguien le surgió la curiosidad, bueno, ¿por qué decidieron comenzar o poner como año de inicio 1921, ¿no? Y la realidad es que, pues, sí fue relativamente arbitraria la selección de este año, pero se justificó, y de hecho el que hizo esta justificación fue Carlos Monsiváis, a partir de 3 acontecimientos históricos que sucedieron en 1921. Primero, la publicación de Los de Abajo, de Mariano Azuela, que se considera la primera novela del México contemporáneo. También que ese año comenzaron las emisiones de radiales de la XCW, y que en este sentido es el comienzo de la difusión nacional de noticias, costumbres y símbolos ideológicos que nos han construido como país. Y también el fin del periodo armado de la Revolución Mexicana. En este sentido,
el SEM comprende una diversidad de textos que asegura la aparición de vocablos de temáticas diversas, ¿no? Y buscamos una gran diversidad de autores para eliminar estilos individuales, porque, pues, digamos, si solamente metíamos textos de Octavio Paz o de Juan Rulfo y demás, pues evidentemente íbamos a tener un sesgo. Entonces, buscamos la mayor diversidad de autores y estilos individuales, ¿no? Para encontrar riqueza léxica, que es lo que nos interesaba. También hicimos también una estratificación de los textos para obtener buenos resultados en el campo de la dispersión y el uso estadístico, y utilizar una longitud suficiente de los textos para recuperar el significado global en donde aparecen los vocablos, es decir, para poder interpretar cómo o cuál es el significado que tiene un vocablo o una palabra en un contexto, en un texto determinado, pues necesitas suficiente contexto para poderlo hacer. Es decir, no es suficiente con que nada más te aparezca la palabra aislada, ¿no? Necesitas ver qué rodea esa palabra para poder interpretar cómo se está usando y qué significado tiene. Y entonces este corpus del español mexicano contemporáneo está agrupado en 13 géneros que se consideran pertinentes para dar cuenta de las diversas funciones sociales del español mexicano contemporáneo. Y se engloba sobre todo en literatura, periodismo, ciencias, técnicas, discurso político, religión, habla de la Ciudad de México, literatura popular, conversaciones orales, textos regionales, documentos antropológicos, jergas, conversaciones en español no estándar. Esos eran los géneros que se consideraron. Y en buena medida se replican casi tal cual en el SEMC 2, ¿no? Para respetar y que puedan ser comparables también los corpus, que puede ser muy rico para ver ciertos aspectos de cómo ha cambiado el vocabulario y qué se conserva y qué no. La que sigue. Entonces, una vez que ya tiene uno el material, pues bueno, pues ¿qué sigue? Es ahora sí que comenzar a definir, ¿no? Y a trabajar y hacer las definiciones. Esto se hace, bueno, utilizando la teoría de la semántica, que nos explica cómo los significados de las palabras están compuestos por una serie de rasgos significativos, y al observar los datos se deben identificar estos rasgos significativos. Aquí es importante señalar que a lo largo de la lexicografía contemporánea también se hace una distinción importante entre diccionarios de lengua y diccionarios enciclopédicos. Un diccionario de lengua lo que hace es describir significados, mientras que las enciclopedias lo que hacen es describir cosas. De modo que a nosotros no nos interesa describir cosas, sino precisamente significados, ¿no? Por eso es que la teoría semántica es fundamental para hacer las definiciones que pueden consultar en el DEM. Ahora, la realidad es que explicado así, digamos, explicar toda la teoría de cómo hacer un diccionario, pues es bastante sencillo. O sea, uno se arma un corpus, se obtiene el vocabulario hoy en día con ciertos programas computacionales y se hace las definiciones, ¿no? Pero pues la verdad es que yo creo que no se debe banalizar todo este proceso de la definición, porque en realidad definir o aprender a definir es algo que se debe practicar constantemente y que se va educando a lo largo del tiempo. Estoy seguro que yo no defino como definía cuando empecé a trabajar en el Diccionario del Español de México. Quiero creer que ahora defino mejor, ¿no? Que he aprendido a definir y a seguir también el estilo particular que tiene el DEM, ¿no? Ahora, hacer análisis semántico es interesante porque pues te das cuenta de que para poder hacer un diccionario monolingüe, necesitas ser hablante de esa variante. Es decir, si no conoces o hablas la lengua en cuestión, difícilmente puedes hacer un diccionario porque es difícil reconocer esos matices o esas particularidades de uso que en este caso tienen los mexicanos al hablar, ¿no? También, evidentemente, cuenta mucho la personalidad del analista y del redactor, ¿no? Pues en realidad tenemos a gente que tiene esta capacidad para percibir esos fines matices semánticos con los que hablamos y que tiene cierta sensibilidad e interés por la lengua. Porque, digamos, si uno normalmente
en la comunicación cotidiana, pues puedo utilizar ciertos sinónimos, pero nosotros partimos de la idea de que los sinónimos no existen como tal, ¿no? Sino que hay cierto rasgo de significado que diferencia una palabra de otra. Y pues bueno, aquí yo les podría preguntar, bueno, díganme cuál es la diferencia entre ver, mirar, observar, licar, vislumbrar, etcétera. Y nos damos cuenta que cada uno de estos, si bien comparten ciertos rasgos de significado, también tienen una perspectiva particular del ver, ¿no? Cada uno refleja diferentes maneras de ver y por eso es tan rica la lengua y uno tiene que captar ese tipo de matices para construir el significado. Digo, también es algo que comenta mucho el doctor Luis Fernando Lara, es que muchos de los redactores, pues en realidad son escritores también. O sea, por ejemplo, David Huerta es escritor, Francisco Segovia es escritor, Diego Robles es escritor, etcétera. Y eso pues también ayuda porque pues sí, se desarrolla cierta sensibilidad particular para la lengua. Otro aspecto interesante también es que se busca que los lexicógrafos hablen más de una lengua, porque esto permite contrastar con otras lenguas y notar las diferencias que existen entre diferentes estructuras y formas de organización lingüística. Y estas diferencias también revelan rasgos significativos. Hablar solamente una sola lengua provoca que uno tenga una visión un poquito reducida de cómo se da el proceso de significación humana también, eso es interesante. Entonces, pues, por ejemplo, Diego Robles es también hablante de náhuatl, él conoce el náhuatl y pues creo que todos ahí en el equipo conocen el inglés, el francés. En mi caso, pues yo conozco algo de italiano y alemán, el doctor Lara también conoce alemán, etcétera. Entonces, pues todos de un modo u otro estamos familiarizados con otras lenguas también para poder tener y poder contrastar y vernos en el espejo de otras lenguas y poder valorar los rasgos significativos particulares del español también, ¿no? Eso se vuelve interesante e importante. También es importante que los lexicógrafos pues tengan un interés en la medida de lo posible variado y si se puede universal por las cosas, ¿no? Porque la realidad es que un día te toca redactar algo de química y otro día algo de geofísica y otro día algo de caló y entonces pues tienes que investigar este tipo de vocabulario y definirlo, ¿no? Entonces, pues es encontrar el sentido de una gran cantidad de palabras que son muy diferentes en cuanto a registro, en cuanto a temática, y bueno, pues tienes que entrarle a todo. O sea, no puedes decir, no, pues yo nada más voy a definir palabras de derecho, ¿no? Por decir algo. También otro aspecto interesante es que la definición ahora sí, como dicen, pues no son enchiladas, como se suele decir coloquialmente en México, ¿no? La definición muchas veces procede con lentitud y esto a mí yo cuando comencé a trabajar en el DEM, pues decía, no, a lo mejor están exagerando, no, pero sí es cierto, a veces uno tarda en construir la definición, a veces un par de días, o incluso hasta estás durmiendo y estás pensando, ¿cómo podría decirme esto de una manera más correcta para reflejar el significado que tiene, ¿no? Esta, esta palabra. Y en ocasiones hay palabras que pues, sí se definen mucho más rápido, pero lo importante es que se va construyendo a lo largo del tiempo y sí, incluso cuando estás dormido, a veces te llega justo la palabra que necesitabas para poder ofrecer la definición que querías, ¿no? Entonces, en general, así es como procedemos para definir. Y esto es algo que vuelve original el DEM, que todas las definiciones las hemos hecho desde cero. Evidentemente, como les comentaba, el DEM no es un diccionario de mexicanismos, aunque van a encontrar mexicanismos, es decir, encuentran palabras como chido, chafa, chole, etcétera, ¿no? Pero también encuentran palabras como perro, cosmovisión, cosmos, etcétera. Entonces es un diccionario que intenta reflejar todo el español o la mayor cantidad del español o cuyo espíritu es buscar documentar el español en general tal cual se usa en México, no nada más los mexicanismos, aunque van a encontrar los mexicanismos. Entonces, una vez que les digo, agotamos el SEMP 1, decir, bueno, pues entonces ya acabamos, ¿no? Podríamos decir, no, pero pues no es el caso. Se construyó el SEMP 2 que hemos estado empezando a utilizar también para definir nuevas palabras,
pero también atendemos o nuestra nomenclatura se nutre de lo que llamamos cabos sueltos. Es decir, hay un principio lexicográfico de autosuficiencia que indica que todas las palabras incluidas en una acepción deberían estar registradas en el diccionario, ¿no? Entonces, si uno define una palabra, pues en teoría tiene que estar, todas las palabras que yo utilizo para definir esa palabra tienen que aparecer en el diccionario. Y cuando no aparece una, a eso le llamamos cabo suelto. Entonces, hoy en día estamos también definiendo muchos cabos sueltos, particularmente muchas veces de vocabulario que tiene que ver con plantas y animales, ¿no? Que muchas veces tiene cierto vocabulario ahí científico o taxonómico y cosas así que pues, hay que definir. También incluimos vocablos faltantes que nos hacen notar otros colegas, otros lectores, compañeros o nosotros mismos. Digo, cuando ya empiezas a trabajar en lexicografía, yo constantemente escucho una palabra o leo una palabra o viendo la televisión aparece una palabra y pues busco si la tenemos en nuestro diccionario y si la tenemos bien y si no, pues la anoto para considerarla y documentarla para probablemente volverla parte del diccionario. Otro aspecto interesante es que ya con la versión en línea, muchas de estas palabras nuevas que estamos definiendo son búsquedas no encontradas por parte de los usuarios, ¿no? Si ustedes entran a la plataforma y teclean una palabra y no aparece, se registra y nosotros tenemos un respaldo a ese registro y en ocasiones los documentalistas se dedican a ir revisando estas búsquedas no encontradas y también nos la mandan en algún momento para que se sometan estas voces a verificación y comprobar si efectivamente se usan en español y si tienen suficiente arraigo y difusión como para que valga la pena introducirlo al diccionario, ¿no? Y bueno, una vez que se registra el vocablo, se documenta este vocablo, es decir, buscamos sus diferentes usos y también en ocasiones consultamos otras obras lexicográficas, otros diccionarios o recopilaciones de aficionados, obras científicas, etcétera, para construir nuestras definiciones. Después, obviamente, o a la par que se va haciendo eso, pues se hace el análisis ortográfico, gramatical y semántico de este vocablo. Y la redacción de cada artículo lexicográfico se somete a revisión, se corrige y una vez que se aprueba, pues ya se sube a la base de datos a esperar a que se publique en línea. Aproximadamente hacemos actualizaciones periódicas en función de que se junten aproximadamente unos 1000 vocablos nuevos, ¿no? En función del volumen de datos que tengamos. Entonces, un poco así es como trabajamos. Pero les digo que es bastante valioso porque es de los pocos diccionarios cuyas definiciones son 100% originales. Porque una práctica muy común en el ámbito lexicográfico que es copiar definiciones de unos u otros diccionarios. Entonces, a veces uno checa un diccionario, checa otro diccionario, checa otro diccionario y resulta que la definición es exactamente la misma. Y esto es porque se copian unos a otros. Lo entiendo porque, digamos, la condición de trabajo en la que estamos en el DEM es privilegiada. Es decir, no nos están pidiendo, o sea, no hay un editorial que nos esté exigiendo, tienes que terminar este diccionario para el año que entra. Pues cuando pasa así, pues seguramente por eso mucha gente recurre a copiar definiciones, ¿no? Pero en este caso, al ser un proyecto que está pensado a largo plazo y está institucionalizado, por lo que no tenemos que preocuparnos por el financiamiento o por cuándo aparezca la nueva edición, pues podemos trabajar en una forma privilegiada y con el tiempo necesario para que salga el trabajo de la manera más completa, seria y rigurosa posible, ¿no? Ah, ¿puedes regresarle, Flor, todavía? También antes, mucho antes. Creo que estamos muy adelantados en la presentación. Ahí está, ajá, sí, ahí está bien.
Entonces, digo, actualmente el DEM cuenta con aproximadamente 35,000 artículos lexicográficos y 63,000 acepciones. Y como les comenté, pues, contiene vocabulario oculto, coloquial, grosero y regional. Otra cosa también interesante es que los ejemplos de uso que tenemos en su mayoría son reales, es decir, son sacados de escritores o de obras periodísticas de tal cual se usó el vocabulario. Entonces, a veces mucha gente también le gusta leer nuestros ejemplos porque eh, pues se ven identificados en ellos o les parecen chistosos, ¿no? A veces también elegimos ciertos ejemplos que son chistosos o para que, o aquellos que tendría que elegir el ejemplo que mejor refleje el uso del vocablo en cuestión, ¿no? Pero bueno, el chiste es que si ustedes nos preguntan de dónde salió X o Y ejemplo, se lo podemos decir porque tenemos esa documentación. Ahora sí, la que sigue, por favor, Flor. Ahora, ¿cuál es la importancia del DEM? Digo, yo creo que, pues por un lado hay un valor simbólico que es importante, ¿no? Es decir, es una obra que refleja el español de los mexicanos y que en cierta medida es bastante seria, bastante abarcadora y creo que los que la han usado nos han dicho que es bastante útil. De modo que, bueno, pues sabemos que estamos haciendo bien las cosas y que hay un reconocimiento por este trabajo. También tiene un valor cultural importante, como que les comentaba, pues es el depósito de nuestra memoria social de la lengua de los últimos 100 años aproximadamente, ¿no? De modo que si alguien quiere conocer cómo ha ido, cómo se está hablando el español mexicano en la actualidad, pues puede recurrir a esta obra y pues tiene ese valor cultural, ¿no? Y también un valor nacional en el sentido de que refleja el español mexicano reconocido o reconocerlo con independencia de la relación que tenga con España o con las diferentes variantes del español de América, ¿no? Es decir, valorar en su justa dimensión el español tal cual lo hablan los mexicanos. Evidentemente, pues sigue habiendo trabajo por hacer, ¿no? Realmente un diccionario nunca se termina porque la lengua está cambiando constantemente y creo que ahorita, por ejemplo, creo que nos falta mucho vocabulario regional, eh, es decir, sí se nota que hay una presencia más numerosa del vocabulario del centro y particularmente de la Ciudad de México, pero poco a poco vamos incorporando pues, vocabulario de la península de Yucatán o vocabulario del noroeste del país, etcétera, pero pues se irá haciendo poco a poco. La que sigue, Flor. Hoy en día, gracias a la versión digital, podemos saber cuánta gente consulta nuestro portal. Y, por ejemplo, en el 2022 tuvimos cerca de 10 millones de consultas. Y nos hemos dado cuenta también que las consultas bajan en vacaciones y sí crecen en épocas de clases y de exámenes, ¿no? Pero ahí ven la grafiquita de cómo del 2012 que se comenzó el portal en Internet al 2020-21 que apareció la app, pues vamos viendo cómo ha ido aumentando por fortuna el número de consultas hasta ahora el 2022, que pues realmente fue un salto importante, ¿no? En cuanto a consultas. Esto ha sido gracias también a pues, bueno, la difusión que le ha dado el Colegio de México al trabajo y también que se han hecho exposiciones de este trabajo en la SEP y demás, y que pues al ser una app gratuita, pues también creo que es útil para los niños, ¿no? Que empiecen a consultar este trabajo. Entonces es muy alentador ir viendo cómo va subiendo año con año el número de consultas, ¿no? También algo interesante es que la que sigue, Flor, que nuestra, fíjense ahí también vemos cómo ha ido subiendo y mejorando la consulta mensual, ¿no? Del DEM, del 2020 al 2022, que fue cuando apareció la app, ¿no? Y también algo importante es que tenemos una efectividad de respuesta de como del 94, del 95%. Es decir, de pues sí, o sea, de todas las veces que alguien teclea lo que está buscando, pues hay un 95% de posibilidad de que encuentre lo que está buscando.
ese otro 5 o 6%, pues muchas veces son errores gramaticales o comprende errores gramaticales u ortográficos o palabras que no se usan en México o búsquedas de formas conjugadas y no a partir de la unidad de cita, ¿no? Es decir, que busquen peleando en lugar de pelear o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues la realidad es que es una efectividad de respuesta bastante alta y buena, ¿no? Y como les comentaba, lo que no aparece, pues lo vamos registrando también y pues es probable que en algún momento aparezca, ¿no? La que sigue, por favor. También con la versión digital, pues podemos saber desde dónde se nos han hecho más consultas. Evidentemente, pues México es donde más consultas se hace, pero pues también nos llama la atención que en Estados Unidos, dada la cantidad de hispanohablantes que hay, y particularmente hispanohablantes mexicanos que hay allá, pues también hay una consulta, números de consulta importantes, también en Alemania, en España, en Francia, en Brasil, en Italia, en Argentina, en Colombia, en Canadá, etcétera. La que sigue. Pues nuevamente, ¿no? Vemos aquí un poco todo lo que está sombreado de azul es donde nos han buscado y bueno, donde el que está mucho más en un azul más fuerte, pues es donde mayor número de búsquedas hay, que pues como les comentaba, pues es lo esperable, ¿no? Que en México haya mayor número de consultas. Pero pues prácticamente pues vemos que en todo el mundo, o sea, en todos los continentes alguien ha buscado algo en el DEM, lo cual es muy alentador para nosotros. Y la que sigue. Bueno, estas son las palabras más buscadas del 2022. Y bueno, pues vemos que palabras como arroba, ojete, bueno, puta, pendejo, culero, anímicamente, de veras, a completar, chipil y güero. Y bueno, aquí hay otras, ¿no? Que vemos por ahí, Tzeltal, Cheve, Mafufo, Caifán, Rorro, Fildear, Turbio, Varo, Chipil, Nel, dispensar, mitotero, pants, etcétera, ¿no? O sea, son palabras que se han buscado. Y bueno, pues también podemos saber esto de cada año, cuáles son las palabras más buscadas. Y no, evidentemente sí notamos que hay una tendencia a que se busquen mucho vocabulario que es característico del español mexicano, o sea, como muchos vocabulario que en principio quizás podríamos considerar mexicanismos, ¿no? Como chipil o pendejo en el sentido de que lo utilizamos nosotros, ¿no? Pero les comentaba que este diccionario lo pueden consultar para buscar desde palabras de uso general, como puede ser, no sé, eh, pues sí, perro, gato, mujer, hombre, persona, etcétera, hasta palabras que sí son propias y muy usuales o características del español mexicano, ¿no? En particular. Y eh, la que sigue. Bueno, y un poco, digo, a grandes rasgos, esta es la presentación que les preparé. Digo, no sé si tengan preguntas, comentarios, incluso pues también si quieren podemos acceder al portal para que aquellos que no lo conocen pues lo vean y sepan qué tipo de búsquedas se pueden hacer o qué pueden hacer en el diccionario, Eso ¿no? estaría buenísimo, Eric. Primero que nada, muchísimas gracias. Estuvo súper claro, claro que se superaron todas las expectativas. Súper interesante, muchas cosas que reflexionar. Las preguntas ya están en gran lista, ahí vamos para allá. Me llama a mí la atención cómo compartimos esto de ser todólogos. Como dices tú, un día te toca de geofísica, al día siguiente medicina. Esa es nuestra vida también, entonces ahí nos sentimos Claro. muy identificados. También me gustó mucho cuando hablaste, por ejemplo, de este tema de cómo uno se siente inseguro como hablante. Imagínate cuando aparte trabajas con varias lenguas de trabajo. Y aparte porque también ha existido una cultura, digamos, en el gremio, de que sí se siente como una cierta, la gente que es nativa en algún idioma lo usa evidentemente a su favor, como queriendo hacer menos a otros, ¿no? Para que consigan más trabajo, sobre todo, por ejemplo, los que son nativos de inglés, que llegan y te critican que tu pronunciación, o eso no se dice así, tú, a ver, espérate, mira, aquí dice tu diccionario Webster que sí se dice así, ¿no? O sea, como siempre hay luchas de poder y la gente cree Claro. que la lingüística no las tiene,
pensando, por ejemplo, en el tema de los calcos también. Hay una actitud muy contra los calcos, sobre todo los que vienen, que suenan como de las lenguas pues anglosajonas y demás. Entonces, me gustaría conocer un poco cuál es la opinión del DEM en este sentido. Y aparte también me encanta cuando hablas acerca que estás viendo la tele y sale una palabra y te paras a buscarla. Esa también somos nosotras, Claro. totalmente. Entonces, mira, ¿qué te parece si juntamos algunas preguntas para que contestes en bloque? Y mientras, sí, ábrenos el DEM para que nos expliques cómo se Ok, hace una búsqueda por ahí. Entonces, les pido, por favor, porque ahora sí, se nos está corriendo rápido el tiempo, las preguntas que sean sucintas. Entonces, María, por favor, empieza tú. Hola, antes que nada me ha parecido ultra fantástico. ¿Sí me oigo? Sí, 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 sí. Ah, sí. ok. Me ha parecido algo estupendo estar aquí, lo agradezco muchísimo, aprendí mucho, estudié letras y bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, hasta donde yo sabía, el diccionario de la Real Academia se actualiza cada 10 años. ¿Sigue siendo así o ahora que somos muchos más hablantes que antes se hace con mayor frecuencia? Es lo que yo quisiera saber. Mira, Muchas gracias. hasta donde yo sé, eh, yo creo que, de hecho, acaba de salir esta, no sé si conocen a esta periodista Paulina Chavira, creo se llama. Ella acaba de sacar un par de notas de qué palabras se introdujeron en la Real Academia Española y en el DEM también durante 2022. Entonces yo asumo que sí lo van actualizando poco a poco. Antes sí se hacía cada 10 años, precisamente porque estábamos acostumbrados a el formato impreso. Pero en la actualidad, pues realmente uno podría actualizar tan pronto como sube una nueva definición, pues se puede actualizar. Nosotros hemos optado en el DEM de actualizar cada que se juntan 1000 palabras para que valga la pena, porque creo que es un proceso computacional un poco laborioso Ujú. y por lo tanto, pues los computólogos dicen, no, es que no vale la pena hacerlo nada más si vamos a subir 10 palabras nuevas, no, esperémonos a que haya unas 1000 y lo subimos, ¿no? Y sí, realmente pues estamos viviendo una nueva etapa de la lexicografía donde constantemente se está actualizando. Entonces, pues el DEM pasa igual, pues es DEM versión 1.1, 1.2, en función de cómo se va actualizando poco a poco. Tengo entendido que la Real Academia está próxima a sacar una nueva edición, eso sí, pero ya no va a ser impresa. O sea, solamente se va a actualizar porque Claro. ya nadie compra diccionarios. La realidad es que ya Ujú. nadie compra diccionarios. Entonces, pues ya no es redituable imprimir diccionarios en papel, que es bastante caro además, y por lo tanto, se van a hacer puras actualizaciones en línea. Ay, disculpa, y quisiera Perdón, pedir Diana. algo rápidamente. No, Ajá. lo único que quiero rápidamente decir es que ahorita que busquemos en el DEM, tengo mucha curiosidad de saber lo que dice por órale, si fuera posible buscarla. Y eso es todo. Perdón, ya sé que hay restricción de tiempo. Muy agradecida yo. Gracias, María. Gracias mil. Ahí está. Léela, por favor, María. Está silenciada, María. Bueno, Ay, perdón, lo que quiero decir es que lo veo muy pequeño y tengo ah, problemas Ah, visuales. ¿Pudiera alguien ayudarme a leerlo, por favor? a ver, si quieren yo lo leo. A ver, dicen, órale, interjección de uso popular. Y dice, uno, expresión que se usa para estimular a alguien a hacer algo. Y como ejemplos está, órale, a trabajar, órale, que ya es hora, vamos a darle, órale, órale, perros, váyanse para afuera. Dos, expresión con que se acepta algo. Nos echamos unos tacos en la esquina, órale. Tres, expresión que indica sorpresa. Órale, qué loco está ese cuate. ¿Sacaste 10? Órale. Y cuatro, expresión con que se llama la atención de alguien para que interrumpa lo que está haciendo. Órale, no te mandes, carnal. Órale, órale, señorita. Si no compra, no mayugue. está buenísimo. Oye, pero ponnos alguna que hayas escrito tú, una de tus definiciones. Uy, que me acuerde. Digo, lo que le... Imagínate. Ah, pero esa todavía no está. Me parece que me tocó a mí ningunear, por ejemplo. A ver. Dice, ningunear, tratar a una persona como si no existiera o no fuera nadie, hacerla menos o ignorarla.
Ah, muy bueno. Y como ejemplo, creo que las científicas se les ningunea de una manera grosera a pesar de que generan oleadas de nuevo conocimiento. Qué bonito. Muchas gracias. No, de Diana, que... Ajá. perdón, es que se juntan las preguntas y acaparamos, yo acaparo el micrófono. Dianita, por favor. Hola, yo nada más tenía la pregunta de si dentro de estos corpus que utilizan hay, por ejemplo, transcripciones de textos orales o son puros, o son solamente así como artículos de periódico o de publicaciones escritas, o se toma en cuenta así alguna, pues el lenguaje oral. Bueno, esa es una muy buena observación porque pues justamente como seguramente nos hemos dado cuenta y por donde va la pregunta de Diana, hay una diferencia entre la lengua escrita y la lengua oral, ¿no? Y hay mucho vocabulario que es exclusivo de la oralidad. Y en este sentido, muchas veces ese vocabulario nos llega a faltar porque pues sí hay un privilegio por la lengua escrita. No obstante, sí tenemos grabaciones o sea, transcripciones de grabaciones orales que se han hecho y, por ejemplo, para el XEMC2, que es con el que estamos trabajando, tenemos parte del corpus está formada por lo que es el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México y el corpus sociolingüístico de la Ciudad de Puebla, que son grabaciones que se hicieron de diferentes personas para hacer otro tipo de trabajos lingüísticos. Entonces sí también nos interesa tener textos orales, ¿no? Textos que partan de una concepción oral de la lengua para tener también bueno, en el espectro y la gran variedad de usos de la lengua, pues se tenga considerado también el español oral, que es fundamental, ¿no? Buenísimo. Claro, ok. Gracias. Nos falta que nos contestes la actitud que tiene el DEM hacia los calcos, hacia el lenguaje incluyente, que ese es como tema de toda una conversación. Ya de hecho, compartimos una en donde tú sales, una grabación de hace unos meses, pero igual danos brevemente la versión de la postura mexicana. Y si es que la DEM está como en este movimiento de justicia lingüística, ¿cuál sería como igual su postura? Bueno, como les comentaba, en cuanto a los calcos, dado que el DEM es un diccionario descriptivo, seguramente si el calco es ya de uso común en el español de México, pues se vuelve parte del español, ya es parte de nuestro español. Evidentemente siempre han existido estas ideologías de que la lengua se está echando a perder o que se está corrompiendo, ¿no? Y siempre sucede. Y por lo general, los dos ejes que se suelen atacar es a la juventud y también a la influencia extranjera, ¿no? El siglo pasado, no antepasado, perdón, el siglo XIX, había una actitud de rechazo hacia los galicismos, que es lo que sucede ahora con los anglicismos, ¿no? Finalmente. Pero nosotros, en la medida que registramos que es muy usual algo, pues lo incorporamos. O sea, evidentemente, una cosa es la actitud personal que tenemos cada uno de nosotros alrededor de ciertas palabras, porque por más que uno sea lingüista y que sepa pues sí, que la lengua la hacen los hablantes y que cualquiera es libre de decir lo que quiera, pues siempre tenemos preferencias, ¿no? Y hay palabras que nos gustan y palabras que no nos gustan. De modo que una cosa es a nivel personal lo que uno decide decir o no en determinadas circunstancias y otra lo que se registra en el diccionario, ¿no? Entonces, no sé, digo, de préstamos, pues sí tenemos muchos préstamos del inglés, del náhuatl también, obviamente, que forman parte del español mexicano y están o los vamos documentando, ¿no? O sea, de hecho, no sé si ya si ya se haya subido bullying, por ejemplo. Sí, ya está. Ahí está. Acoso constante y hostigamiento continuo, verbal o físico que ejerce una persona sobre otra, particularmente de niños sobre niños, ¿no? Entonces, pues sí lo vamos documentando y subiendo. Entonces, evidentemente, en el caso de los calcos, si son calcos léxicos y observamos que son muy usuales, pues sí van a aparecer, ¿no? Si son calcos que solamente se dan a lo mejor en
en un área de especialidad muy particular, a lo mejor no aparezcan, porque, pues digo, el DEM no es un diccionario terminológico, sino que es un diccionario. Encontramos vocabulario de las ciencias, eso, pero que está bastante difundido o es bastante usual o puede resultar útil para los mexicanos. Pero para eso, pues sí tienen que recurrir a glosarios de uso especializado, ¿no? ¿Lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente. Bueno, digo, para mí el lenguaje incluyente son un conjunto de estrategias discursivas que buscan visibilizar un segmento de la población que ha sido a lo largo de la historia invisibilizada o sistemáticamente vulnerada, ¿no? Se ha dado como esta polémica de si es necesario o no, pero yo siempre, digo, volviendo a lo mismo, digo, como lingüista, uno debe de estar abierto y debe estar interesado de todo aquello que acontece en la lengua, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Tanto las cosas que estás de acuerdo como con las que no estás de acuerdo. A mí, en lo personal, pues a mí no me causa ningún conflicto el lenguaje incluyente, porque precisamente, pues al contrario, me interesa también como fenómeno lingüístico, o sea, ir viendo qué tipo de estrategias utilizan ciertos hablantes para comunicar lo que quieren comunicar. Evidentemente, el lenguaje incluyente, más allá de lo meramente lingüístico, pues también es una postura política y social, que eso puede trascender el quehacer del lingüista, ¿no? Y bueno, pues ha pasado, o sea, como estrategias, pues son estrategias interesantes desde un punto de vista morfológico y lexicológico. Y, por ejemplo, bueno, pues Claudia está haciendo un glosario bien interesante de cómo en diferentes lenguas se utiliza justamente este lenguaje incluyente o inclusivo. Y es interesante verlo desde una perspectiva lingüística también. O sea, ir viendo qué estrategias utilizan los hablantes para comunicar esto. Y dado que cada vez aparecen más textos y cada vez aparecen más programas de televisión donde los personajes utilizan este tipo de estrategias, pues se vuelve vital para ustedes saber qué hacer, ¿no? O sea, como los traductores es vital saber qué hacer, porque no puedes decir, o sea, si alguien expresa en un texto el todes, no lo puedes traducir como everybody, o tendrás que buscar esa estrategia que también comunique más allá del significado referencial, el significado sintomático y apelativo, ¿no? Que también constituye o forma parte del significado completo de una expresión. Entonces va por ahí. Ahora en el DEM todavía no hemos incluido estos usos de la E y demás, porque no sabemos qué tan difundidos están más allá de este grupo de hablantes que lo usan. Yo sí creo que lo primero es que haya buenos glosarios, buenos estudios puntuales de ahí, y si en algún momento vemos que ya es sumamente usual y está completamente aceptado, seguramente aparecería. Yo he pensado también, bueno, ¿y cómo lo definiríamos, no? Y pasa como con el vocabulario de jergas y demás, que, por ejemplo, tenemos vocabulario de drogas también en el DEM, y en ocasiones las definiciones dicen pues sí, entre los consumidores de drogas esto significa esto, ¿no? Seguramente una estrategia que se podría usar en el caso del lenguaje inclusivo sería entre las personas que forman parte de grupos feministas o grupos LGBTIQ, etcétera. Esto significa esto, o se utiliza esto para expresar esto, sí se puede describir. Por ahora, por ejemplo, si mal no recuerdo, sí tenemos, ahí siguen viendo el DEM, ¿verdad? Sí. Me parece que sí tenemos esta de cisgénero Ah, mira. y transgénero, también me parece que ya están. O sea, sí han ido apareciendo, ¿no? O sea, son que hemos ido considerando. Este otro tipo de estrategias, como el utilizar el TODES o esta marca como una nueva marca de género, la E, todavía no la hemos incluido, pero también hay que pensar que pues, es una estrategia morfológica, y así como en los diccionarios no aparecen, digamos, si uno va a buscar un verbo, pues siempre utilizamos el infinitivo, ¿no? Es decir, no utilizamos
amaron o amarían y demás, esa búsqueda no va a aparecer. Claro. Entonces, pues seguramente ahí también englobaría eso. Y el tema hace, como hacen otros diccionarios, que la palabra del año, sobre todo los de lengua inglesa, ¿no? Me parece. Sí, digo, no lo hemos hecho, esto todavía no lo hacemos, pero sí hicimos esta cuestión de todas las búsquedas de las palabras más buscadas a lo largo del año. Eso sí lo hacemos sobre todo en el reporte interno que tenemos, porque también, les digo, tristemente el DEM todavía no se conoce muchísimo fuera de un grupo particular de personas que son académicos, traductores, y bueno, un poquito quiero creer entre los niños, porque hubo este convenio con la SEP de que difundieran el DEM. Pues Pero bueno, qué interesante todo, Eric. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario final que tengan para Eric? Ahora sí, si quieren abrir directamente su micrófono, ya estamos por cerrar. La verdad es que ha sido una plática súper interesante y sí nos ha dejado muchas cosas que reflexionar, pues de la lengua, finalmente la lengua no pasa en un vacío y es claro, un reflejo de nuestras creencias, de nuestros tiempos, de nuestros anhelos, no sé, y realmente que a mí me parece que ya voy a empezar a usar más el DEM, no sabía que había una versión que se podía bajar al celular, sí, pero la voy a tener más a la mano porque sí, ya me has inspirado a que, claro, primero consultemos el DEM y si no, pues ya nos vamos al RAE, pero no, directamente nos vamos al DEL y pues no, si tenemos claro. acá esta labor tan valiosa que ustedes están haciendo, vale la pena difundirla y darle fuerza. Sí, sí, Ay, sí. sí, ¿quién iba a decir algo? Ay, Adelante. perdón, yo no me imaginaba cuando me conecté todo lo que iba a aprender. Es impresionante. Estudié letras y también soy intérprete, pero ha sido impactante la cantidad de aprendizaje solo por estar aquí, cosa que agradezco muchísimo a Eric, a Flor, a Heriberto y a todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Y sí, perdón, las fallas en la presentación fui yo porque Heriberto no estuvo presente hoy, entonces en lo que daba acceso creo que movía la presentación sin darme cuenta. Perdón, Eric, fue muy Ah, mal ok. ayudante. Ay, ni siquiera lo hubiera notado. Muchísimas gracias. Pero bueno, está bien, estamos aprendiendo también la parte técnica. Pues muchísimas gracias, Claudia. Queremos escuchar tu respuesta, ¿cómo se dice? Tu reaction, como dice, está de moda decir, ¿no? Perdón, ya no estoy muteada. Vas. Bueno, y al igual que ustedes, yo estoy encantada con esta plática. Aprendí muchísimo. Eric, fue una gran presentación. Muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes y todo lo que es tu quehacer lexicográfico con nosotros. Y sí, para mí, mi primera opción de búsqueda es el DEM desde hace un par de años. Y me gusta mucho también esta interacción con los lexicógrafos en donde tú puedes escribirles y decirles, me parece que sería pertinente, pero bueno, lo dejo a su criterio, normalmente te contestan y bueno, eso me parece que esa interacción entre el DEM y el usuario no tiene desperdicio. Entonces, pues, muchísimas gracias. La sobremesa en su casa va a ser súper divertida. Sí, Se puede ver una debatir ahí. película es una aventura porque ponle la pausa en lo que veo si está en el DEM y no sé qué. Es muy divertido. Y Qué Flor, te bonito. agradezco mucho que hayas abierto esta mesa para que todos podamos empaparnos un poquito más de la lexicografía que se está haciendo en México. Está maravilloso. En verdad que me quedé muy impresionada. No pensé que era un esfuerzo tan extenso, porque uno tiene la idea, ¿no? De que se agarran las palabritas que les gustan. No, tiene que ver con una estadística que viene de IT, ¿no? De cosas computacionales. Está muy, muy impresionante. Mis respetos, la verdad. Mil gracias, Eric. Esto que comentó Claudia, que se me olvidó decirles, es si de pronto ustedes tienen alguna duda, alguna consulta puntual, nos pueden escribir. Y aquí está en la página, bueno, si ven, aquí dice preguntas al DEM, y aquí nos pueden escribir su correo y nos pueden hacer la pregunta de lo que sea, o incluso decir, oye, no encontré esta palabra que se usa en tal lugar, o la uso yo y con este significado, y también la registramos, la tomamos en cuenta y hacemos
la documentación y el estudio y análisis necesarios para ver si la incluimos o no en el diccionario. Está Entonces, bueno, increíble. evidentemente pues los invito a que consulten el portal y que bajen la app también para que vean todo lo que pueden hacer con el DEM, porque también se pueden hacer búsquedas avanzadas. Tiene por ahí algunos recursos como los usos de los tiempos verbales que hay, cómo se conjuga, la escritura de los números, los gentilicios, prefijos, sufijos, abreviaturas, unos videos también que hizo Diego y otra becaria que estuvo en el DEM sobre cómo usar el DEM, sobre todo orientado más hacia un público infantil o que está en la primaria, etcétera. Pero, pues bueno, o sea, creo que les puede interesar, ¿no? Y sí, es un proyecto, les digo, muy interesante y valioso, Está muy impresionante. Un aplauso enorme, Eric. Muchísimas gracias. ¿no? Ya para Gracias. cerrar, anuncios, nos toca en febrero, tenemos un café con colegas con Aida Mendoza, vamos a hablar de cuidado de la voz con ella, que es intérprete y locutora. 8 de marzo viene un café con colegas con traductoras indígenas, porque el Día de la Mujer vamos a traer gente que hace traducción de náhuatl, de otras lenguas originarias, para pues darles la voz, darles el foro. Y después vamos a tener un café con colegas con Café Tapatío, se va a llamar, porque va a ser hablar desde la perspectiva de intérpretes de Guadalajara, las diferencias o similitudes que tienen con el mercado nuestro del chilango, porque queremos, como dice Eric, ¿no? Este chilangocentrismo que usamos todas partes, queremos igual irlo depurando un poco y queremos traer también perspectivas de provincia y de otros lugares. Entonces, ¿algún comentario final, Eric? Mil gracias, en verdad. Pues nada más veo que Antonio Osorio tiene levantada Ay, la mano Antonio, no te vi. Adelante, por favor. y no sé qué quiera comentar. Claro, era justo antes de que dijeras lo de las preguntas al DEM, que me parece súper padre poder contactarlos así. Hace poco trabajé con David Huerta, revisé, Mm. por aquí el estilo de su tesis de maestría está súper interesante también, el trabajo que está haciendo con la creación de un diccionario de De plantas plantas, ajá, de México, sí. sí. Eso me pareció muy interesante, entonces me agradó verlo aquí. Igual quería preguntarte, además de Aldem, igual y personalmente alguna red social donde te podamos seguir o algo así. Digo, pues digo, realmente no soy como muy activo en redes sociales, o Hasta sea, ahora. no, o sea, digo, no, yo no soy activo en redes sociales, digo, tengo cuenta de Facebook y demás, pero realmente no publico cosas, ¿no? Pero pueden seguir, si mal no recuerdo, creo que sí hay, de pronto se promocionan cosas del DEM a través de la red del colegio, pero por ejemplo, Instagram, pues no tengo, Twitter tengo, pero de un proyecto distinto que no tiene nada que ver con esto que es una cosa de música. Y el Facebook, pero digo, realmente no estoy como, o sea, si creen que estoy comentando cosas sobre diccionario, pues no, o sea, entonces pues, realmente no creo que valga mucho la pena seguirme en ese Tal sentido, vez ¿no? el DEM no tiene un Twitter El DEM como no tiene la RAE, un Twitter, ¿no? Justamente porque no debería. tenía, o sea, digo, mucha gente nos ha pedido eso, pero el problema es que no tenemos, o sea, no, digo, no hay nadie que se podría dedicar nada más a eso y pues sí llegarían muchas Mm, preguntas y todo eso, pero ah, sí hay, la misma persona que maneja las redes sociales del colegio de pronto publican cosas del DEM Pues y bueno, ajá. por eso mismo, qué gran lujo que nos dedicaras tu mañana, porque ¿dónde más nos íbamos a enterar si ustedes no tienen sí. un trabajo en redes? Todo lo que nos has compartido hoy es oro. Mil gracias, Erika, en verdad. No, ¿de qué? Pues gracias a ustedes y realmente espero que les sea útil y les digo, consulten el DEM, vean todo lo que pueden hacer con él y bueno, y sobre todo pues difúndanlo también ustedes. Muchas veces es más valiosa la difusión que va de boca a boca, de boca en boca, a que presentar y presentar cosas, ¿no? Porque pues finalmente creo que ustedes como traductores, intérpretes o cualquier persona que tenga curiosidad por saber cosas de lingüística o de lexicografía, etcétera, pues creo que es un proyecto que les va a llamar la atención y les digo, pues sí es muy cuidado y muy riguroso. E incluso también, si de pronto encuentran errores, pasa también, ¿no? Hoy aquí te les fue les falta hay un dedazo o les falta un acento o lo que sea,
nos dicen y se modifica, ¿no? Porque pues también digo, tal cantidad de datos en estas que ya son 40 años, pues seguramente hay errores que de pronto encontramos nosotros, de pronto encuentran nuestros lectores. Pero bueno, sí, la idea es que este diccionario, particularmente los mexicanos, lo empiecen a tomar como su diccionario, ¿no? Y que lo usen de esa manera y que sepan que también pueden contribuir en ampliar la nomenclatura del diccionario y en irlo mejorando en la medida de lo posible. Y que nos sirva a todos a crecer en seguridad de que pues sí estamos hablando bien el idioma, como dices tú, nos estamos comunicando, entonces ya vamos a Sí, quitarnos complejos. y sepan que el español es tan nuestro como de los españoles, como de los argentinos y demás, y en ese sentido tenemos derecho de reconocer y dar a difundir nuestros usos, punto. Y Claro. eso es valioso. Pues ahí cerramos, no hay nada más que añadir. Muchísimas gracias, Eric. En verdad que ha sido una súper presentación. Agradecemos a todos su participación el día de hoy y nos vemos en la próxima. Que tengan bonito sábado. Igualmente, luego. bye bye. Hasta Bye. luego. A todos, Gracias. bye.